Está con nosotros el contador Víctor Bono. Víctor, el gusto de saludarte, buen día. ¿Qué tal, Omar? Buen día. Todos los días nos despertamos con alguna novedad Sí. y después resulta que los números arrojan pesimismo en lugar de optimismo. Así es. Tantos anuncios que se van a profundizar, algunos de ellos, de acá hasta las elecciones del 27 de octubre. Algunos anuncios que tienen que ver, por ejemplo, beneficios para los trabajadores, incentivar la actividad a través de la pequeña y mediana empresa. Pero por otro lado se toman otras medidas que contraponen el primer anuncio. Así es. ¿Qué está pasando? ¿No se encuentra el rumbo, Víctor? Creo que nace cuando se atomiza el manejo de economía con tantos personajes y ocurrieron lo que tiene que ocurrir. Hay líneas internas y cada cual quiere emitir e imponer su opinión, lo cual es natural, ¿no? Todo el mundo cree que su idea es la mejor. Faltó eso, faltó coordinación. Se redujo un poco ese elenco de ministros. Tal vez de Macri no queriendo tener un superministro como fue el momento Martínez de Oz, como fue Domingo Cavallo, o como fue Labaña hasta que Néstor lo colapsó. Bueno, siempre se dijo que Y el ahora ministro de menos, Economía pero era Néstor Kirchner. cuando las cosas van bien, todos son los dueños de la victoria. Cuando en la derrota no aparece ningún dueño. Cuando el plan de convertibilidad funcionaba muy bien, Cavallo era Gardel. sí, pero ya Menem se Arrogaba, digamos, el hombre que claro, yo inventé. yo soy el dueño de esto. Y empezó el conflicto y bueno, Domingo Cavallo se terminó yendo. Siempre temió, con buen criterio demócrata, las figuras, las superfiguras. Como el problema argentino siempre ha sido esencialmente económico, yo diría más bien político, pero económico, que tiene consecuencias de lo político. Tal vez temió eso y se equivocó en parte, porque cuando usted tiene un área floja, tiene que tener un manejo férreo, firme, y con una política clara. Es decir, partimos de acá y vamos hacia allá y en tanto tiempo. Es decir, un plan. No, se especuló con la salida fácil, rápida, que no ocurrió. Nunca los mercados, los factores, perdieron el miedo al retorno. Jamás. Ni con la elección ganada el 17. Siempre se pensó, bueno, aparentemente no estuvo muy equivocado. Estamos a tan poco tiempo de las elecciones, Sí. a días, la asunción de las nuevas autoridades el 10 de diciembre. Así ¿Qué es. país vamos a tener con lo que significa diciembre para la historia argentina y los primeros meses de la próxima gestión? ¿Qué economía se va a encontrar? Bueno, muy difícil, muy grave. Va a necesitar quien asuma lograr una suerte de acuerdo nacional. No digo una concertación de multipartidaria porque, bueno, cada uno persigue lo suyo. Pero quien gane va a tener que hacer grandes negociaciones con los sectores fuertes de oposición para tener un acompañamiento, porque hay gente que tiene miedo a la palabra ajuste. Fue un pecado de nombrarla, pero un plan de racionalización, le llamemos, tendrá que haber, porque desapareció el crédito, que hay que volverlo a activar, bajar las tasas y ver quién puede financiar esa baja de tasas. Yo no sé si reactiva la economía. Y, lógicamente, ajustarnos todos los factores a un ritmo de vida adecuado hasta que podamos recuperar el empleo. Pero lo que sucede, Víctor, cuando hablas, van a tener que acordar con la oposición. Si se da el triunfo de Fernández según los números de las PASO y las proyecciones que hay en la renovación de la Cámara, habrá mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es decir, la oposición hará sentir su voz, pero creo que van a tener mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados. Habrá que ver qué sintonía o diálogo hay en el propio oficialismo. Exactamente. En el sector que esté con Fernández al sector que llegue con Cristina. Exactamente lo que venimos apuntando de esta misma columna, y algunos otros buenos pensadores están diciendo, lo que preocupa un poco es la interna de la coalición, llamémosle así, que presuntamente podría ganar ahora el 27 de octubre, de distintas tendencias. Unidos sí van a tener mayoría. Ahora, ¿llegarán unidos con un discurso único o consensuado entre ellos? Es la gran pregunta. Y es también la esperanza de la oposición, porque sabe que de haber atomizaciones entre ellos, van a tener fuerza para negociar.
Al perder la mayoría automática, van a tener que negociar. Lo cual es bueno para la democracia, que se dialogue, se consensúe. Los totalitarismos ya sabemos que sean de superizquierda, ultraderecha o del centro, no funcionan bien, no nos llevan a buen puerto. De tal forma que, vos decías bien, Omar, está bien, se anuncian medidas para favorecer a las pymes, por ejemplo, el tema de los aportes patronales. Hay un tema de financiamiento que hay que verlo. Por otra parte, de ayer a hoy, las tasas, por ejemplo, por decir un indicador, por deudas impositivas, aumentaron un 13%. En un solo día. Claro, yo no sé, ¿qué se le ocurre una cosa de este tipo? Pensando, digamos, en lo electoral, porque se está viendo ese tema. O sea, una cosa, como dijiste, se contrapone a la otra. Por ejemplo, ¿no se les ocurrió favorecer a digamos, a los pequeños y medianos contribuyentes, a los monotributistas, que este año se les pegó una flor de paliza? Se excluyeron a miles de monotributistas. Y que la radiografía también la estamos viendo hoy con los indicadores de pobreza, ¿no? Hay una relación directa, algo se viene haciendo mal para que la brecha se siga profundizando en contra de lo que menos tienen. Hoy hablar de una pobreza en los indicadores que ha dado el INDEC que hoy es transparente, también tenemos que decir, no ha sido manipulado, está mostrando la realidad, una realidad que duele. Y son datos del primer trimestre o más. Sí. Todavía no está la devaluación que ocurrió tras del 11 de agosto. O sea que las cifras van a ser peores. Pero claro, eso de acuerdo a pautas que se manejan. Sí. Volviendo al tema de monotributistas, ¿cómo no se les ocurrió, por ejemplo, retornar esa enorme masa de monotributistas que este año lo han pasado inscriptos para dar un alivio de costos y promover mucho pequeños comerciantes, pequeños emprendedores, han desaparecido porque al pasarse en cripto de IVA no pueden vivir, pasan a tributar ganancias e IVA en forma directa. El monotributo es una salvación. Eso, por ejemplo, ha sido fantástico y pegó una reactivada casi inmediata. Ya ahora es medio poco tarde, pero se podría hacer y no estar con medida por un lado y por el otro. Juntarlos una vez, no digo por día, pero a la semana y coordinar un poquito. Estaría el jefe de gabinete casualmente esa función. No tan solo manejar, como se manejó discrecionalmente en la época de Néstor Kirchner y de Cristina, que el jefe de gabinete era para repartir, digamos, los fondos con una ley de emergencia. El jefe de gabinete es para coordinación, no es un superministro, es un coordinador. Y esto evidentemente no ocurre. Esperamos que esto se corrija. Y quien venga también lo haga, no un superministro, un jefe de gabinete. Y además pendiente con la renovación de autoridad en el Fondo Monetario Internacional, ¿qué va a pasar con ese desembolso? Que lo mandó al freezer el fondo, es decir, vamos a analizar los próximos días y recién tomar la decisión del desembolso pendiente de 54.000 millones de dólares, si no me equivoco. El fondo siempre cambia la figura de arriba, siempre más o menos piensa lo mismo y tiene sus accionistas. El primer accionista es Estados Unidos, con quien no te puedes pelear. Con el enemigo, cuando no lo puedes derrotar, te tenés que negociar y aliarte de manera conveniente. Si no vas a perder, te va a dar una tunda tremenda. Y ver también otros socios de Europa, China, estar atento a lo que está pasando en Europa, porque hay naciones, estados, que están intentando salir de la Unión Europea. La guerra económica, comercial entre China y Estados Unidos enfría su economía y demanda menos productos. No nos conviene. O sea, salir del mundo, tratar de vivir con lo propio, es una locura. Ya tuvimos esa experiencia. No nos sirven. O sea que hay que pensarlo bien. Cualquiera que le toque, y ya más o menos hay una perspectiva, va a tener que pensar de manera inteligente este tipo de cosas. Y basarse en las pequeñas y medianas empresas, que son las que generalmente generan mucho empleo. Las grandes empresas robotizan, el campo tiene maquinaria, que está bien, pero los servicios, el comercio es la fuente mayor generadora de empleo genuino, saludable